Pues hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista. Una entrevista muy especial. Entrevistar a Fernando Simón es pues probablemente la persona del año, la persona de la pandemia en España, sin duda alguna. La persona que ha sido la voz, la cara y, por tanto, la persona a la cual hemos ido a oír qué pasaba y qué no pasaba cada día durante muchos meses, ahora varios días a la semana, pero una persona clave en esta pandemia, una pandemia que, como vemos, como sabemos, nos ha cambiado la vida y, por tanto, que tengamos una persona de referencia, y Fernando Simón es la persona de referencia. Él es el director del CAES y es una persona fundamental en el papel del Ministerio, en la portavocía de la sanidad española o del gobierno de España en ese sentido. Y, por tanto, persona que vale la pena, sin duda alguna, entrevistar. Me apetecía mucho, ¿no? Con Fernando habíamos tenido habíamos coincidido en una mesa redonda con nuestro amigo común Javier Arranz, que nos moderó una mesa sobre cómo hacer que una alerta sanitaria no se convierta en una alarma social. Pero bueno, eso hace ya años y ahora es otra historia. Buenas, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Como dices, eso fue hace ya años y al final el tiempo acaba, la realidad acaba superando la ficción, como se dice muchas veces. Sin duda alguna. Hay una primera cuestión que quería hacerte y es un poco cómo llega un virus a España, cómo llega un virus a este país. Y, en ese sentido, ¿cómo estaba la salud pública en España para afrontar una situación como la que hemos tenido? Mira, yo creo que no es este virus en concreto. A España en los últimos años han llegado muchos virus diferentes que podían haber generado emergencias sanitarias de nivel internacional, de interés internacional. Tuvimos el virus del Zika, que en muy poco tiempo se convirtió en una pandemia que afectó solo a la franja tropical, de acuerdo, pero afectó a 94 países. Y luego hubo países como el nuestro en el que hubo casos. Afortunadamente no hubo transmisión local, pero hubo casos. Tuvimos el MERS, tuvimos el H5N1, tuvimos el SARS a principios del siglo. El SARS fue, de hecho, la primera pandemia, pequeñita, pero la primera pandemia del siglo XXI. El problema no es tanto el que lleguen virus llegan constantemente. Tenemos un mundo súper conectado, con una movilidad enorme, mucho más de lo que nos podemos imaginar desde nuestros despachos o incluso desde cualquier servicio. Incluso yo creo que ni las empresas aéreas son capaces de entender la magnitud del movimiento de personas y de bienes que se produce cada día en el mundo. Los virus llegan. El problema es llegar a discernir cuándo un virus que llega tiene un rango diferente, un impacto diferente, un riesgo diferente. Y eso no es nada fácil. En España, con este virus, en principio recibíamos una información que nos daba unas características del virus. Es verdad que era información preliminar, es verdad que no se conocía todo, pero las características iniciales del virus no daban un riesgo muy diferente al que pudimos tener con el MERS o con el SARS. Quizás algo menor en cuanto a gravedad, pero desde luego la transmisibilidad no parecía exageradamente mayor. Había transmisión en China en una única provincia. En el resto de China no había transmisión, salvo gente que había ido a Wuhan y se había ido a otro sitio y transmitía como mucho a su núcleo familiar. No había transmisión comunitaria en otros sitios. Al principio era muy difícil valorar realmente el riesgo que suponía. Y luego, para el mundo, si quitamos ya China y su entorno más cercano, para el mundo hubo un cambio cualitativo enorme, como de la noche al día, cuando Italia notificó de un día para otro, pasó de notificar 2, 3, 5 casos a notificar 263 en un solo día. Eso fue el cambio radical que hubo a nivel global. A partir de ahí ya estaba claro que los riesgos eran diferentes, que los riesgos se tenían que plantear de otra manera. Hasta entonces en España habíamos tenido casos importados y sí que es verdad que para algunos casos de estos casos, ya viniendo de Italia, había habido un pequeño agrupamiento de casos en el entorno del caso importado.
Esto nos plantea una situación de, en Italia está pasando algo, aquí todavía no lo estamos viendo. ¿Cuándo tenemos que implementar medidas duras? ¿Y cómo? ¿Y cuáles? Y eso fue una decisión muy difícil porque la información que teníamos no era nada buena. Teníamos un sistema de vigilancia que estaba muy bien, funcionaba muy bien, era de los buenos a nivel europeo para lo que conocíamos, pero desde luego se vio completamente desbordado con esta epidemia. Y si a eso añadimos que no había capacidad diagnóstica porque inmediatamente que hubo los primeros casos en Alemania, Alemania restringió la exportación de kits y toda nuestra capacidad diagnóstica se basaba en PCRs in-house que se hacían aquí en el Centro Nacional de Micro y en algún otro laboratorio. La capacidad diagnóstica era pequeña, la capacidad de sospecha y de comunicación de la información tanto del paciente que sospecha su enfermedad, del médico que sospecha un posible coronavirus, del recibir los resultados y la notificación de salud pública tenía un retraso enorme, con lo cual no nosotros solos, esto pasaba en todos los países de la Unión Europea, íbamos todos un poco a tientas y las decisiones que se iban tomando un poco a tientas, lo cual generaba muchas dudas, mucho riesgo de estar sobreactuando o de quedarnos cortos, las dos cosas. Y eso no fue fácil de llevar, fue muy complicado. La presión que hicimos durante los primeros 10, 12 días de marzo a las comunidades autónomas para que consiguieran la información suficiente para poder justificar medidas fue enorme, pero enorme bueno, somos en la red, queramos o no, con el tiempo acabas haciéndote amigos de todos, pero hubo situaciones de muchísima tensión por la presión que ellos recibían de sus propias comunidades autónomas, pero también nuestra, para conseguir información suficiente para tomar decisiones con un mínimo de seriedad. Y eso no fue fácil, eso fue un periodo muy, muy complicado. En ese momento, el CAES, ¿cuánta gente erais? Un poco darnos sensación de un poco quiénes erais los que coordinabais esta pandemia. Mira, el CAES se creó en el año 2004 y se cerró inmediatamente. Fue una cuestión de concepto del CAES inicialmente. Luego, posteriormente, en el 2006 se volvió a abrir como punto de enlace del Reglamento Sanitario Internacional. Y a partir de ahí, hasta el año 2007-2008, cuando empezamos con la crisis, el personal del CAES se suponía que tenían que ser entre 10 y 12 personas. Yo llegué al CAES en el 2012. En el 2012, esas supuestas 10-12 personas éramos 6. Y había 2 que ya tenían firmado una comisión de servicios. O sea que nos quedamos en 4 o 5. Y posteriormente se jubiló una persona, nos quedamos en 3 técnicos más una persona de apoyo administrativo. Posteriormente, en el año 2019 llegaron 2 más, lo conseguimos, éramos 5. Y a final de enero del 2020, ya con la pandemia, llegaron 2 más, éramos 7. En marzo se dieron cuenta de que esto era insostenible y a partir de ahí, como centro de coordinación de alertas, tuvimos, una vez declaradas las emergencias, etcétera, la capacidad de solicitar apoyo de otras unidades. Y llegamos a tener, a mediados de marzo, una unidad que pasó de ser 5 en el 1 de enero, 7 a finales de enero, pasamos a ser 29 trabajando en el CAES. Posteriormente, a partir de mayo, junio, se empezó a volver la gente progresivamente a sus unidades y ahora nos hemos quedado en una unidad de aproximadamente 12-13 personas, pero sí que es verdad que nos han modificado, ahora ya se han dado cuenta y ahora nuestra RPT es de 25 personas, nuestra relación de puestos de trabajo, pero están sin cubrir todavía. Ahora hay que conseguir funcionarios que vengan, que no es fácil. Sin duda alguna. ¿Cómo recuerdas, Fernando, los primeros días? En primer lugar, había gente que decía, hay gripes raras, por un lado, ¿no? Y eso era una cuestión que afectaba. Por otra parte, seguramente las comunidades autónomas tampoco, tú antes decías, no había ninguna fuerza importante de la salud pública para poder llevar a cabo toda la vigilancia. Por otra, además, la situación iba
progresivamente complicándose con las cosas, con los casos en Italia, ¿no? ¿Cómo fueron esos días? Mira, nosotros en esos momentos lo primero que haces desde un centro como el nuestro es tratar de buscar, conseguir la información de todas las fuentes que pueden aportar algo. Tenemos algunas que son clave y de las que recibimos información permanentemente, casi, no voy a decir día a día, porque no están establecidas para que den información día a día, semanal seguro, pero en estas situaciones sí que se puede forzar mayor frecuencia. Uno de ellos es el sistema de vigilancia de la gripe. Con el sistema de vigilancia de la gripe sí que estuvimos analizando muy detalladamente toda la información, se vio que no había habido nada raro en la evolución de la gripe hasta mediados de febrero. En mediados de febrero, un poquito más tarde es cuando pudimos hacer análisis, pero hasta mediados de febrero no se observa una pequeña joroba, un efecto un poco raro en la evolución de la gripe, pero lo cierto es que estos casos de gripes raras que comentas se empezaron a conocer en la segunda quincena de febrero. Alguien empezó a decir, pues sí que yo creo que hay alguna gripe rara, se mandaban a analizar muestras, que había muestras en las serotecas, en las bibliotecas de muestras, y no se detectaba coronavirus. De hecho, fíjate que a la segunda quincena de febrero hicimos 2 estudios de interés en 2 zonas con la mayor incidencia de coronavirus en aquel momento, que fue un brote que había en el norte de España, en la frontera entre La Rioja, Navarra, País Vasco, en toda esa zona, asociado a un funeral, y luego un pequeño brote que hubo en Andalucía, asociado al primer caso detectado en Andalucía, que se produjo en Málaga y que generó, o se detectaron posteriormente algunos casos asociados, muy pocos, pero el brote de Andalucía fue muy pequeño. Pero sí que se hizo con ellos una prueba. Todas las muestras del sistema de vigilancia de la gripe, que se tenían todas guardadas, se analizaron en los 2 lugares. Perdón, se analizaron para coronavirus. Y ninguno de los 2 estudios detectó ni un solo caso de coronavirus. Ni uno. Es decir, sí que había opciones de que hubiera más casos que no se detectaron. Seguro que hubo algunos. Eso seguro. Probablemente asintomáticos, pero seguro que hubo algunos. Sí que estamos seguros que había mucho retraso en la detección de los casos que íbamos conociendo de coronavirus, no solo por parte del sistema, sino también por parte del propio enfermo. Un enfermo con una sintomatología pseudogripal no va al médico hasta que han pasado unos días. El médico lo primero que piensa es una gripe, vuélvete dentro de 2 días si no mejoras. Y es cuando vuelve, cuando en aquella época ya podía empezar a pensar en un coronavirus. Es decir, los retrasos eran enormes, no solo por el sistema, que también, sino por la propia dinámica del funcionamiento paciente-enfermo con este tipo de enfermedades en aquel momento. Y obviamente toda esta información es la que tratábamos de mejorar la oportunidad, y era muy complicado. Se proponían diferentes definiciones de caso, se trataba de ser más sensible, pero claro, nos interesaba confirmar al menos algunos casos, y para eso teníamos que dirigir las pocas pruebas diagnósticas de las que se disponía en ese momento hacia los pacientes que merecía la pena diagnosticar con seguridad, porque utilizar muestras en pacientes donde sabes que la probabilidad de encontrarla, de diagnosticarlos con confirmación, es muy baja, no es la forma más eficiente de hacerlo. Necesitamos al menos un caso de cada agrupamiento y hay que tratar de confirmar el más probable, porque no había muestras. Si hubiera habido, obviamente hubiéramos hecho muchas. Entonces, todo este proceso era muy complicado conseguir la información. Nosotros íbamos poquito a poco, pero esto ya te digo a partir de la segunda quincena de febrero, teniendo alguno que decía, pues sí, ha habido una gripe un poco rara. Sí que ya la última semana de febrero empezaron a aparecer las neumonías bilaterales, pero en algunas se confirmaba, en muchas, aunque se hicieran pruebas, no se confirmaba el diagnóstico. Entonces empezamos a trabajar con fuentes de datos del sistema de información sanitaria, todo lo que tiene que ver con el CMVD, toda la información de fondo que nosotros podemos conocer sobre cuál es la prevalencia que podíamos esperar o la incidencia que podemos esperar de neumonías bilaterales de este estilo. Empezamos a valorar lo que había, lo que se estaba detectando, empezamos a descartar zonas en las que no había un incremento de casos, zonas en las que sí que parecía que esas neumonías
eran algo más de lo esperado. Y coincidía con las zonas donde se estaban detectando casos confirmados, que en ese momento, a final de febrero ya, febrero tiene 28 días, estamos hablando del día 25, 26, 27, quizás 28 incluso, y primeros de marzo, coincidían con los dos núcleos de transmisión que se habían establecido, que eran ese núcleo del norte del País Vasco y un núcleo en el centro, entre la Comunidad de Madrid y la zona limítrofe de Castilla-La Mancha. Son las dos zonas en las que se estaba detectando esos casos de neumonías bilaterales, quizás con un incremento marginal de la frecuencia respecto a lo esperado. Todo esto nos va alertando, pero claro, se van tomando medidas que inicialmente corresponden a las comunidades autónomas, que son autónomas en la toma de muchas medidas. Otras se toman a nivel nacional. El ministro de Sanidad firmó, si no recuerdo mal, el 3 de marzo, firmó un oficio prohibiendo eventos de masas en los que hubiera riesgo de movilidad de zonas, países o zonas donde hubiera casos. Con ese mismo oficio, si no recuerdo mal, se prohibieron los congresos médicos, no porque fueran un riesgo en aquel momento, si no iba gente de zonas de riesgo, sino porque ante la posibilidad de que hubiera brotes nosocomiales, los médicos estuvieran disponibles para trabajar y no estuvieran en un congreso, sabiendo el riesgo de transmisión que podía haber y la necesidad que íbamos a tener de los profesionales sanitarios. Y progresivamente se iban ampliando estas medidas. Y ahí llegó un momento en el que las medidas que se tomaban en las comunidades autónomas empezaban a afectar al riesgo de del resto de las comunidades. Y en ese momento es cuando ya, esto fue ya entre el 9 y el 10 de marzo, en ese momento es cuando ya no hay opción, ya las medidas tienen que ser coordinadas y a partir de ese momento ya el Estado sí que tiene derecho o capacidad o competencia para tomar medidas coordinadas mucho más potentes, que de hecho implican control de muchas libertades, que implican un estado de alarma. Y hasta ese momento la capacidad de decisión del Estado era relativamente limitada. Sí que teníamos capacidad de influencia en el Consejo Interterritorial. En el Consejo Interterritorial también se tomaron medidas para limitar algunas de las acciones, digamos, en el que se reunía población. Y el Consejo Interterritorial había tomado y aprobado algunas de estas medidas. Yo te digo que hasta que no empezó a haber un impacto de lo que se hace en una comunidad en las otras comunidades, desde el Ministerio teníamos una capacidad muy limitada de gestión. A partir de ahí sí. En este sentido, ¿cómo recuerdas la toma de decisiones por parte del presidente del Gobierno de se genera una alarma sanitaria y se hace el confinamiento? Seguramente tú eres la persona que informas al presidente del Gobierno. ¿Cómo lo recuerdas ese día? Sé que lo has comentado en alguna ocasión, ¿no? De lo que te impresionó esa toma de decisiones. Dice, he dicho algo que ha generado una decisión, ¿no? Sí, son situaciones muy duras. Nosotros, ya te digo, llevábamos días, yo creo que desde aproximadamente el 20 y algo de febrero, buscando como locos información que nos pudiera hacer entender si teníamos que dar un paso más o no. Y a medida que vamos recibiéndola, vamos planteando opciones. Primero, ya te digo, mucho más progresivas de lo que probablemente mucha gente recuerda, pero se iban tomando muy progresivas. Y llega un momento en el que nos damos cuenta que, primero, no vamos a poder controlar la transmisión porque la información que tenemos no representa la situación actual, sino lo que estaba pasando, y esto iba mucho más rápido de lo que podíamos prever. En ese momento era 9, 10, 11 de marzo. Y luego porque empezábamos a ver la saturación de algunos servicios hospitalarios. Y entonces esa parte ya fue en dos pasos. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez, ya nos habíamos reunido con el Comité de Seguimiento del COVID, en el que participaba el presidente, si no recuerdo mal, 3, 4 semanas, nos habíamos reunido una vez a la semana con él. Pero a partir del día 10 de marzo nos reuníamos diariamente. Y fue entre el día 10 y el 12 cuando tuvimos que conseguir toda la información que pudiera justificar la medida de
tenemos que confinar al país, tenemos que reducir la movilidad mucho si queremos que esto se controle. Lo de confinar lo deciden ellos, los ministros y el presidente. Nosotros decimos, tenemos que conseguir que la gente no se junte, no se mueva, no se mezcle. Y hasta este nivel. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros no sabemos. Entonces, cuando estás contando esto, primero tienes muchísimas dudas. Ten en cuenta que en España, yo creo que desde la guerra no se había declarado un estado de alarma. Había habido uno con los controladores aéreos, pero que afectó a los controladores y a una unidad del ejército que lo sustituyó, no más, para que el ejército pudiera controlar. La gente ni se enteró que había un estado de alarma. Pero ahora estamos proponiendo algo que, desde el punto de vista de una persona que, aunque yo nací en la dictadura, me había criado en una democracia, es muy duro, son situaciones que dices, joder, el estado de alarma, para hacer que la gente se quede en su casa y no pueda salir. Te lo planteas y tienes muchas dudas, pero al mismo tiempo tienes toda la información sanitaria, todo lo que está pasando en el país y todo lo que está pasando en otros países en los que dices, pero si no lo hacemos, vamos a tener una pandemia de verdad, que luego la hemos tenido, pero vamos a tener una pandemia enorme. Estábamos trabajando con muchos grupos de modelización, muchos nacionales, también internacionales. Teníamos información de modelos que preveían para Estados Unidos 2,5 millones de muertos, para España 500,000 de muertos. Estamos diciendo, pero vamos a ver, eran modelos que utilizaban datos y asunciones que son básicas en los modelos, muy sesgadas, con mucho error, pero eran los modelos de los que disponíamos. Entonces, claro, tienes dudas por un lado y tienes información por otro, que dices, joder, hacemos algo drástico o nos vamos a la porra todos. Y luego vas exponiéndolo con tus dudas y vas viendo la posición en las caras, en las preguntas que se hacen, vas viendo las dudas de los demás, porque obviamente son situaciones que van a tener un impacto en la pandemia bueno, pero en todo el resto de nuestra vida malo. Entonces dices, vamos a ver, yo os estoy planteando la situación, os estoy dando la información de la que disponemos y si no lo hacemos os puedo decir que en este rango, pero como mínimo vamos a estar aquí, de casos, de muertos, de infección. Como máximo aquí, que sería la situación peor. Estaremos probablemente en una zona intermedia. Yo no puedo deciros, no soy yo quien tiene que tomar la decisión de si hay que confinar, cerrar, bloquear, todo eso son palabras que para mí en aquel momento eran muy gordas. Pero lo cierto es que ya, como has dicho, lo he dicho ya en más de una ocasión, a mí me sorprendió lo que yo percibí como un sentido de responsabilidad y la serenidad además con la que se tomó la decisión. Yo recuerdo que, te lo digo de verdad, que me sorprendió y además muy gratamente el aplomo con la que el presidente, dejando traslucir que lo que estaba decidiendo y lo que iba a decir iba a ser una decisión muy dura, con esa respiración profunda, ese decir, lo que voy a decir. ¿Qué voy a decir? ¿No? Pero lo dice y lo dice con calma. Y dice, bueno, pues tenemos que hacerlo. Esto va a afectar fundamentalmente a 4 o 5 ministerios, pero vamos a vernos afectados todos. Necesito transportes, que me digas qué opciones tenemos para conseguir esto. Sanidad, por supuesto, estáis ahí. Defensa, cómo se puede conseguir implementar. Interior, cómo vamos a controlar a nivel nacional. Y luego, Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestra coordinación con el nivel externo. Economía, vamos a ver qué impacto tiene esto. Todos tenían que opinar. Y obviamente estamos hablando de que algunos ministerios lo que haces en realidad es forzarles a decir mis funciones desaparecen. Porque lo que quiero es que mi ministerio ahora mismo no cumpla nada de lo que tenemos previsto. Entonces, claro, los ministros asumieron totalmente lo que había que hacer, pero desde luego lo asumieron sabiendo que estaban entrando en un túnel muy oscuro. Y eso, desde Salud lo agradecemos. Pero la sociedad yo creo que no entiende la dureza de las medidas que se tomaron en aquel momento.
Si vas sector a sector, cuando lo piensan, sí, pero como población, como grupo, como masa, yo creo que no entendemos la magnitud de las medidas que se tomaron. Una cosa en ese sentido que escribió Alex Arenas hace relativamente poco, un estudio que decía, si se hubiera tomado la decisión del confinamiento una semana antes y que se hubiera disminuido, creo que alrededor de 23.000 las muertes, y que si se hubiera tomado una semana después, hubieran muerto, creo que alrededor de 100.000 más, o 90 y tantos mil más. ¿Qué piensas cuando ves eso, cuando lees eso? Con Alex, el grupo de Alex y Jesús Gómez, que forman parte del mismo grupo y luego tienen todo un equipo detrás, estuvimos trabajando los modelos con los que se discutieron las posibilidades. Estuvimos trabajando con varios y ellos eran uno, y además es un grupo muy potente en cuanto a modelización. Pero sí que es verdad que son modelizadores, digamos, del método. Ellos son físicos. Entonces, los modelos que hacían, que no daban datos muy discrepantes con un modelo que hizo el Imperial College de Londres, que es uno de los grupos a nivel global más potentes de modelización, no eran muy discrepantes, pero sí que ambos tenían un problema, y es que no consideraban las medidas intermedias que se iban poniendo. De hecho, este modelo que te he comentado, que preveía 500.000 de muertos en España para el verano, no para ahora, sino para el verano, era del Imperial College. Digo, del Imperial College de Londres. Todos estos datos son datos que sí que iban en esa línea, pero la magnitud de lo que se preveía, si bien podíamos estar en esos datos, no correlacionaba bien con algunos de los indicadores que salían, o de los indicadores que salían de los modelos. Te quiero decir, todos estos modelos eran compartimentales, más o menos complicados, incluyendo matriz de contactos o no, incluyendo un componente de serie temporal o no. Son modelos compartimentales, los modelos SEIR, de susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, etcétera, que manejamos mucho en enfermedades infecciosas, que se han ido complicando en las últimas décadas, se han ido mejorando muchísimo. Pero cuando hacíamos las estimaciones de los parámetros que luego surgen del modelo, uno de ellos es la R, el número de reproducción básico, la R0. Este número no se introduce en el modelo, sino que normalmente tú lo que haces es introducir otros parámetros, el intervalo serial, la duración del periodo de incubación, el número de contactos que tiene cada persona, etcétera, y a partir de ahí el modelo te estima cómo va a evolucionar la epidemia, tratando de ajustarlo lo mejor posible a la poquita información de casos que ya tengas, y te extrae una R que explica esa evolución. En muchos de los modelos que se generaban, incluido en algunos casos el de Alex, que luego poco a poco se fue corrigiendo, las R's eran R's desorbitadas. Yo he visto modelos, el de Alex era mejor, era más ajustado que otros, pero también hubo que corregir algunas cosas, no del modelo, sino de los parámetros de entrada. Yo he visto modelos de este tipo que daban R's de 19, 20, que es una barbaridad, ni siquiera el sarampión tiene eso. Entonces, claro, había que ir buscando que los parámetros de entrada fueran los adecuados para que la R tuviera lógica. Que fuera más alta de lo que conocíamos, bueno, pero que no fuera ilógica. Entonces, los modelos que se generaban, todos generaban dudas. Todos generaban miedo y todos generaban dudas. Y esas dudas no se pueden plantear cuando planteas una decisión de esta envergadura. A mí me hubiera gustado, a posteriori, haber hecho la toma de medidas en enero. Pero claro, con un caso el día 31 de enero en España, a ver quién dice que vamos a bloquear el país. Yo creo que el decir vamos a tomar las medidas del cierre una semana antes tiene unas implicaciones muy gordas. Y el problema no es que no hubieran sido más eficaces, que probablemente sí. No sé si para reducir 23.000, 10.000 o 50.000, no lo sé. Pero sí que hubieran sido más eficaces, seguro. Si hubiéramos implementado mejor las medidas intermedias que había, quizás no hubiera sido necesario aplicar el confinamiento tan estricto que se aplicó. Eso también es cierto. Pero lo cierto es que tomarlas antes
sin tener una información, unos datos que avalen mínimamente una decisión de esa envergadura, yo creo que es una irresponsabilidad. Ten en cuenta que hemos hundido muchas empresas, muchas. La economía ha bajado muchos puntos. Socialmente tenemos un problema ahora, no voy a decir de salud mental gordo, pero sí un problema de salud mental grande. De casos moderados, vale, pero tenemos un problema grave. Ha habido mucha gente que ha fallecido por no querer ir a los hospitales cuando tenían un infarto o un ictus. Ha habido muchos hospitales que no han podido atender, aunque hubieran ido, gente que ha ido con infartos e ictus. Menos de los que han muerto por coronavirus, de acuerdo, pero ha pasado. Entonces, no es fácil decidir el momento, y a toro pasado siempre es fácil. Y sí que es cierto lo que dice Alex. Probablemente si hubiéramos implementado antes, hubiéramos tenido algunos muertos menos. A corto plazo, porque si confinas antes y a lo mejor durante más tiempo, a lo mejor posteriormente las otras olas van a ser más gordas porque la gente sale más desaforada. No lo sabemos, no lo sabemos. Sí que hubiera habido probablemente menos, pero yo no sería capaz de decir que el haber reducido 20.000 primero en un periodo de 4 o 5 meses hubiera hecho que no hubiéramos tenido algunos más ahora. No lo sé, no lo sé. Y otra cuestión, ¿en qué momento tú eres, se decide, tú eres la voz de esta pandemia? Y un poco cómo se te dice, cómo lo recibes. Tú ya habías sido voz en el ébola, ¿no? en los casos de ébola. Tú, con Fernando Rodríguez Artalejo, tuviste un papel muy importante en ese sentido. Pero en ese momento, ¿cómo uno...? Es que me recuerda en un curso que hice hace muchos años en Perú, que había una persona que le decían la voz de los apagones, cuando Sendero Luminoso atacaba determinados centros y había una persona que salía, ¿no? ¿Cómo es ese momento y cómo te sientes en esa historia? Pues, si te digo la verdad, en este caso fue una especie de un continuo. Como has dicho, con el ébola también salí a hacer de portavoz. No hubo en ningún momento, digamos, un nombramiento oficial, entre comillas, de que yo fuera portavoz con el ébola, pero se asumió. Es verdad que antes de que los casos llegaran a España, llegaron en octubre, septiembre, octubre, sí que es verdad que yo ya desde el mes de mayo, si no me equivoco, ya había salido en varios medios porque habían pedido información al Ministerio, el Ministerio había decidido que fuera yo quien hablara. Por mi posición, porque soy el director del CAES y probablemente tengo no toda la información, pero sí la información de más fuentes. Entonces yo creo que ya sabía más o menos en el Ministerio, yo entiendo que hasta cierto punto una comunicación de cierta rutina sobre amenazas sanitarias normales es parte de mi función o parte de la función de la unidad que dirijo. Pero sí que es verdad que con el ébola se me dio un papel mucho más visible. Yo creo que eso fue una decisión de la Secretaría de Estado de Comunicación en aquel momento, porque por alguna razón pensaron que comunicaba bien. No sé si es verdad o no, pero yo creo que lo pensaron y decidieron que yo saliera más. De hecho, la idea original era que cada uno de los miembros del comité técnico que se había formado, que éramos 7 u 8, fuéramos saliendo uno detrás de otro. Al final salía yo y luego alguno también salía, pero salían menos. Salió Fernando, salió también Rafa Delgado, salió también José Ramón Arribas, salieron un poco todos. Luis Enjuanes también salió en algún momento, pero sí que es verdad que fui yo el que más dio la cara. Ya desde aquel momento se fue asumiendo como que el director del CAES era el que tenía que comunicar. Y en todas las pequeñas emergencias intermedias que ha habido, salía yo. Eran cositas pequeñas que la gente probablemente ni se acuerda. Con el Zika salía yo, con el chikungunya salí yo. Y luego en el 2019, a final del 2019, con la listeriosis salí yo. Se acabó la listeriosis, inmediatamente empieza esto. Y empieza además casi el mismo día en el que toma posesión el nuevo ministro. Y al nuevo ministro lo que le habían dicho es: mira, tú estate tranquilo, Sanidad es un ministerio relajado, como le dicen a todos los ministros de Sanidad que entran,
el único que te puede preocupar es si hay una emergencia sanitaria, que eso es lo que suele tirar a los ministros de Sanidad. Pero si no, tú tranquilo. Y llega y se encuentra con esto. Y lo primero que hace es preguntar, pero bueno, ¿y de esto a mí quién me saca de este lío? Y dice, no te preocupes, que hay por ahí un tipo en un sitio que se llama CAES que él da la cara. Eso es lo que me dijo él que le habían comentado. Y lo primero que hizo, nada más llegar al ministerio, fue buscar a ese tipo del CAES que daba la cara. En aquel momento era mucho más suave, no teníamos todavía lo que pasó posteriormente, por lo tanto, bueno, yo asumía que era una parte de lo rutinario y entré ahí y empecé a comunicar. Y una vez que entras, lo que no puedes es bajarte del barco, no puedes dejar tirado esto. Sobre todo cuando te das cuenta que es una función que desde luego no es un caramelito, es algo que nadie va a querer asumir de motu propio. Y una vez que estás, pues tienes que entender que, bueno, tú estás ahí, te ha tocado a ti, lo asumes, sabes que difícilmente alguien... No, las funciones de dirección del CAES las puede asumir cualquiera. Ahora, salir ahí a que te tiren los tomates, pues eso ya no es fácil de encontrar. Y yo no tengo ningún apego a estar aquí ni a comunicar, pero sí que entiendo que es un poco responsabilidad profesional el no bajarte del barco cuando no se puede encontrar fácilmente a quien te reemplace. Lo puedes hacer mejor o peor. No me importa que se critique, porque obviamente aquí hay opiniones, hay muchos expertos y no todos acertamos en todos nunca. Es normal que se critiquen las decisiones y que se discutan. Pero sí que es verdad que la parte de pública no es fácil que otra persona la aceptara y de hecho no ha sido fácil. En comunidades autónomas se ha intentado para puestos equivalentes de la comunidad autónoma y no se ha encontrado. O si se ha encontrado durante 2 días, enseguida se han ido porque han dicho esto es inaguantable. Yo ahí tuve, no sé si por como soy, por lo que sea, he podido aguantar, apenas, ha sido muy duro, pero he podido aguantar y bueno, si se ha considerado que yo tenía que seguir haciéndolo, pues lo que no podía era quitarme de en medio porque sí, porque a mí personalmente me conviniera. Yo creo que a veces hay que aceptar la responsabilidad profesional, que además va en parte ligada a mi puesto y no hay opción. Yo creo que ha sido básicamente eso. Decía Fernando Rodríguez Artalejo, que hablé con él, me decía, para mí Fernando es un gran comunicador, una persona que comunica extraordinariamente bien. Yo coincido con ello y un poco te lo decía al inicio cuando hemos comentado, para mí generas tranquilidad, algo que en un momento determinado era absolutamente necesario. Yo no sé cómo, digo, entrando un poquito en el tema de comunicación, no quiero entrar mucho, pero ¿cómo es ese inicio con los militares, la Guardia Civil, la Policía Nacional? Una sensación de esa historia un poco de mensaje de guerra, entre comillas, ¿no? Mira. Un poco tú, la ciencia y al lado, además de los de transportes que también estaban ahí, pero básicamente un poco raro era. Fue muy raro cuando yo llegué allí y de pronto me los vi a todos, dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Pero sí que es raro, pero bueno, yo creo que al final se lleva mejor de lo que parece. Hay un concepto de fondo que yo creo que he mantenido o que he intentado mantener, no sé si lo he hecho con mejor o peor acierto, pero lo he intentado mantener. Yo cuando salgo a hablar con los medios de comunicación, cuando quiero comunicar con los expertos, los científicos, los técnicos, la gente de mi mundo, eso lo hago por otras vías, no es los medios de comunicación. Eso se hace en un congreso, con un artículo, en reuniones científicas, en reuniones que se hacen con grupos de expertos. Y ahí comunicas a los expertos a nivel experto, a nivel técnico. Cuando sales en un medio de comunicación, aunque en algunas ocasiones te dirijas a los expertos, yo no me dirijo ni a los expertos, o es lo que yo he tratado de hacer, ni a los expertos, ni a los periodistas, ni a los políticos, ni a los dueños de los medios de comunicación que luego tendrán su línea editorial, la que sea. Yo me dirijo a la población, a la gente. Entonces, lo que no se puede es confundir el discurso que das muy técnico al discurso adaptado que tienes que dar a la población. Y yo creo que no podemos caer tampoco en la trampa de tratar de dar un discurso en el que quedemos bien. Si hay que decir algo que no es agradable porque hay que encerrarse en casa, hay que decirlo.
Luego se lo utilizará quien sea para lo que quiera, eso a mí me da igual. Pero yo creo que si es la ventana que tenemos para la gente, tenemos que aprovecharla de alguna forma. Que luego haya utilización o malutilización o bien utilización de esa información es otra cuestión. Entonces, cuando llegan los militares y toda esa parafernalia que se montó, yo primero pienso dos cosas. A ver, ¿esto tiene sentido o no? Y yo lo primero que pensé es, bueno, si fueran sin uniforme, mejor. Es lo primero que pensé. Segundo, ¿por qué están aquí? Y ahí ya empecé a pensar en cómo se había estructurado el comité de seguimiento de la crisis en el gobierno, que eso sí que era gobierno. Se había conformado con 4 ministerios: Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Y 2 vicepresidentes y el presidente. Es como se había organizado el comité de seguimiento de la crisis. Todos tenían un impacto en la implementación de las medidas, no en la epidemia o en la información técnica de la epidemia, pero sí en la implementación de las medidas de control. Interior tenía que controlar que se cumpliera. Defensa estaba apoyando con recursos en muchos sitios y la UME estaba disponible. Transportes era quien estaba implementando todas las medidas de control de transporte nacional, internacional, aéreo, Renfe, etcétera, y coordinándolo todo y dando las políticas de cómo tenía que ejecutarse. Y Sanidad, pues porque dábamos seguimiento al impacto que esas medidas que ellos aplicaban tenían en la evolución de la epidemia, además de porque es una epidemia sanitaria, o sea, un problema sanitario, por tanto teníamos que estar. Entonces dices, bueno, no es tan raro que estén de estos ministerios, que a lo mejor en vez del general podía estar un técnico sin uniforme. Bueno, eso es otra cuestión. Eso ya yo creo que cayó en manos de los responsables de comunicación y de comunicación de los gabinetes de presidencia, de vicepresidencia y de la Secretaría de Estado de Comunicación, que decidieron que fuera así. Yo me sentía raro, me sentía muy raro. Pues a ver, yo era allí, digamos, el más pequeñito de todos. Ten en cuenta que estaba con el jefe del Estado Mayor, que tiene un rango de director general para arriba, con los directores operativos adjuntos de Guardia Civil y Policía Nacional, que tienen también un rango de director general para arriba, con la directora general de Transportes y Movilidad Urbana. Y yo soy un director del CAES que tiene rango de subdirector desde hace poquito, porque antes ni siquiera tenía ese rango. Entonces, claro, yo allí de jefe de todos esos, dirigiendo, pues ahora habla tú, pues tú te callas y habla aquel. Yo me sentía raro, muy raro. Pero bueno, tenía cierto sentido, pero es verdad que esa imagen de los uniformados llamaba la atención, y más con un tipo como yo delante. Llamaba mucho. Pero mira, te voy a decir una cosa que sí que me han dicho varias personas. La primera que me lo dijo mi mujer, pero luego me lo han dicho otros sin tener nada que ver con mi mujer. Me dijo, mira, cuando te vi ahí con ellos detrás, dije, ¿pero qué han hecho los de comunicación? Pero cuando los empecé a oír, y al cabo de 2 o 3 días empecé a oír de qué hablaban, creo que vino bien para que las medidas se implementaran mejor. Y luego me añadió, y además me gustaba cuando el de la Guardia Civil decía, y cuidadito los que, no decía cabrones, pero los malos esos que vais a pegar a las mujeres. Cuidadito. Y me dijo, eso me gustaba, que lo dijera un tiarrón grande, enorme, lleno de medallas. Y eso me lo han dicho más luego, me lo ha dicho más gente. Otros me han dicho lo contrario, claro, pero bueno. Vamos, seguramente fue curioso. De alguna forma, eso fue un momento y ha repercutido en toda la pandemia, sin duda alguna. Pero me gustaría un poco, yendo al proceso de la pandemia, a 2 momentos. Uno, la desescalada, el momento de la desescalada, el momento de junio. Ir a junio, un momento clave. Ir a diciembre, que son 2 momentos que me parecen claves en esta pandemia. Empiezo por junio porque es el primero que viene, ¿no? Bueno, mira, la desescalada era un proceso que teníamos que plantear y de hecho desde casi el mismo momento en el que se declaró el primer estado de alarma, el 14 de marzo, empezamos a trabajar en el proceso de desescalada. De hecho, incluso se hizo un grupo específico que estaba coordinado por una de las vicepresidentas multisectorial de cómo proceder a toda la desescalada, cómo se podía ir trabajando con los sectores para hacerlo bien, etc. Y se pretendía hacer muy despacio.
El problema que tenemos con este tipo de movimientos hacia abajo de las restricciones es que en el marco de un estado de alarma no es fácil de garantizar la progresividad. El estado de alarma, por ley, lo puede declarar el gobierno, pero lo tiene que ratificar el Congreso inmediatamente. Entonces, cada 15 días tenía que ir el ministro de Sanidad y yo creo que el presidente también, pero la verdad es que no recuerdo porque yo no veía el canal Congreso, pero tenía que ir el ministro de Sanidad a solicitar al Congreso que se extendiera 15 días más el decreto de alarma. Y tenía que haber un consenso en el Congreso para aprobarlo. Entonces, a medida que va mejorando la situación, ese consenso es más difícil de conseguir. Esto es lo que me transmitían a mí el ministro y todos los políticos con los que se hablaba en aquel momento, que no eran solo del gobierno. Nosotros hemos tenido comunicaciones y mensajes y hemos tenido que responder a muchas preguntas de políticos de todos los partidos. Entonces, a medida que se va avanzando y que se va bajando la incidencia, el conseguir ese consenso para que se apruebe otra extensión es cada vez más difícil. Y llega un momento en el que con las conversaciones previas está claro que no va a haber consenso en el Congreso y que no se va a aprobar una extensión. Por lo tanto, hubo un momento en el que ese proceso muy lento que teníamos tuvo que acelerarse un poquito. Es verdad que no fue mucho, pero sí que se tuvo que acelerar un poquito. Quizás 1 o 2 semanas más nos hubieran venido muy bien. Dicho eso, es verdad que cuando se acabó el estado de alarma el 21 de junio, si no me equivoco, estábamos con incidencias de 8 casos por 100.000. Y en ese momento ya teníamos una capacidad de detección enorme. Teníamos una capacidad de detección muy, muy alta. Y que teníamos mucha, digamos, una oportunidad en la notificación de los casos también muy buena. Es decir, que la incidencia era muy, muy baja comparado con lo que habíamos tenido y comparado con lo que tenían la mayor parte de otros países europeos, incluso en ese momento. Entonces, bueno, yo puedo entender que llegar a ese consenso para extenderlo un poco más fuera muy difícil y no se llegara a él. Sí que debíamos haber rebajado el nivel de optimismo. Estábamos en una situación muy buena, pero no podíamos rebajar todas las medidas tan rápido. Una cosa es que se permita la movilidad y otra cosa es que la gente ya deje de utilizar la mascarilla, vayamos abrazándonos por todos lados, nos juntemos 200 en una habitación donde caben 10. Yo creo que ahí se tergiversó un poco el mensaje, no sé si porque lo hicimos mal o porque simplemente había muchas ganas de apertura. Y sí que es verdad que la gente durante un periodo de tiempo dio la sensación que esto ya se había acabado y no era verdad, no era verdad. Y eso hizo que no consiguiéramos acabar de verdad completamente con el problema. No hubiéramos podido acabar completamente, porque mientras hubiera a nivel internacional estábamos a riesgo de tener otra ola, pero sí que hubiéramos podido a lo mejor ir más despacio en el inicio de la siguiente. Y luego diciembre. Y diciembre, porque lo de junio probablemente, lo dices tú, de alguna forma aunque se hubiera sido ideal, era un poco imprevisible que pasaría lo que pasó, ¿no? Pero ya diciembre sí que era claro que pasaría, ¿no? Y pasó, ¿no? Porque hemos tenido un enero y febrero con una mortalidad muy elevada y hemos recuperado momentos que probablemente ya pensábamos que no volverían, ¿no? Sí, mira, diciembre fue muy... Yo no sé muy bien todos los debates que hay entre consejeros, ministros, algunos me informan o me cuentan algún detalle, pero lo cierto es que no, obviamente yo no tengo toda la información. Pero sí que es verdad que se oyen y se perciben muchas cosas cuando estás en casi todas las reuniones. Desde que se acabó el estado de alarma, para conseguir de alguna forma forzar algunas medidas comunes, incluso fuera del estado de alarma, porque ya te digo que el estado de alarma requiere esa validación por parte del Congreso. Entonces lo que se hizo fue modificar alguna legislación existente sobre el funcionamiento del Consejo Interterritorial, en el que las reuniones o las decisiones se tenían que tomar de una manera. Ahora lo que se hizo fue forzar a que las decisiones del Consejo Interterritorial fueran vinculantes. Una vez que el Consejo Interterritorial decide, con no recuerdo si es mayoría simple o mayoría cualificada, no recuerdo cómo es ahora mismo,
pero que si el Consejo Interterritorial tomó una decisión determinada, se establecieron varios mecanismos para permitir forzar a que todos cumplieran. Hasta ahora se hacían acuerdos del Consejo, que es un compromiso individual de que las comunidades autónomas lo van a cumplir. Y eso entendemos que es, por así decir, juro por mi honor. Yo qué sé, yo te prometo que lo voy a hacer, pero luego si no quieres hacerlo, tampoco es grave. Luego está lo que con esta modificación se creó lo que se llaman decisión de acciones coordinadas del Consejo Interterritorial, que esas, si se aprueban con ese formato en el Consejo, luego el ministro tiene que hacer lo que se llama una orden comunicada que se publica en el BOE. Y esas son de obligado cumplimiento, legalmente. Ahí no puede decidir, pues no lo voy a hacer. No, ahí legalmente tiene que hacerlas. Y lo que tienen que hacer es transponerlas a la legislación comunitaria en un plazo, no recuerdo si son 24 o 48 horas. Tienen que hacer un decreto de comunidad autónoma que implemente esas medidas acordadas. Y eso ya es obligatorio. El problema que tenemos con eso es que cualquier decreto, cualquier legislación puede recurrirse y si los jueces aceptan ese recurso, se deroga. Entonces, y ahí está la parte un poquito perversa, las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo por hacer un decreto propio bueno, bien justificado y estar dispuestos a defenderlo bien. Y ahí es donde las comunidades tienen ese margen de juego, que no es ideal, pero que lo tienen. Entonces, en algunos casos hemos visto que pese a que la comunidad ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir implementarlas, luego un juez en un momento determinado, el sistema legal, ha decidido que no era aplicable, que no podía aplicarse por ley. Y en otras, las comunidades a lo mejor no han hecho ese esfuerzo enorme y el juez han hecho un decreto que a lo mejor no era tan bueno como debía y el juez también ha decidido que lo tiraba. Entonces, cuando se ha tenido esas situaciones y se ha considerado que era clave porque podía haber un riesgo importante para todos, se ha hecho algún estado de alarma intermedio. De hecho, ha habido dos. Uno que se aplicaba a municipios específicos con una incidencia de más de 500, de más de 50.000 habitantes, de más de 100.000 habitantes y con una incidencia muy alta, que se aplicó a un número muy reducido de municipios y luego posteriormente, para evitar tener que hacer estados de alarma específicos para cada situación, se hizo uno más genérico que permite a las comunidades aplicar medidas de control mucho más duras que no hubieran podido aplicar si no existiera ese estado de alarma. Pero es verdad que ese estado de alarma no cierra tanto como los previos, eso está claro. Entonces, lo que sucedió en diciembre es que estábamos en un periodo descendiendo, las comunidades autónomas empezaron a percibir que podían rebajar algunas medidas de control y se acercaba la Navidad. Y ahí es cuando empezó el lobby de los que tenían problemas económicos. La hostelería, el comercio, los viajes, las compañías aéreas, todo el mundo empezaron a generar esa frase que se hizo: vamos a salvar la Navidad, que nos hizo un daño enorme y no hubo manera de controlarlo. Se hicieron una serie de medidas coordinadas con el Consejo Interterritorial, que eran de obligado cumplimiento, pero que en realidad relajaban lo que algunas comunidades tenían más estricto. Pero sí que es verdad que hacían más estricto lo que algunas comunidades tenían más relajado. Y el resultado no fue el bueno, fue malo. Y si a eso añadimos que esa frase de hemos salvado la Navidad porque nos hemos portado bien en el puente de la Inmaculada o de la Constitución, pues la gente percibió que, bueno, me voy a juntar con mis amigos, voy a pasarlo bien. Y entre eso, la fatiga, que no lo comunicamos correctamente, que quizás el Consejo Interterritorial tenía que haber sido más estricto, pues pasó lo que pasó. Y lo cierto es que tuvimos un pico muy grande con un impacto muy importante. No fue para nada lo de marzo-abril, eso hay que también que reconocerlo, pero fue un impacto muy, muy importante. Y restringido además a un periodo muy corto de transmisión. 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero. O sea, eso y un pelín de transmisión posterior en el entorno familiar, que extendió un poquito ese pico. Pero lo cierto es que si ves cómo se empezó a transmitir después de Navidad y cómo ha bajado, es que ha sido a una velocidad
exorbitante. No hubiéramos esperado esa velocidad ni de incremento ni de bajada. Y ha sido claramente porque la transmisión se restringió a un periodo muy corto en el que no conseguimos claramente que se aplicaran las medidas o transmitir correctamente lo que había que transmitir. Eso está clarísimo. Un tema delicado, un tema que ha generado polémica. Expertos que os asesoraban. ¿Por qué esa polémica alrededor de eso? ¿Por qué no se ha contado claramente? No sé. Mira, aquí ha habido muchos grupos. Bueno, entiendo que estamos muchos, luego no sé la gente que lo vea cómo va a utilizar la información, pero espero que entendáis que estamos en un foro técnico y que lo que voy a decir, bueno, está en ese marco un poco de entender la información e interpretarla correctamente. Mira, se hizo inmediatamente un comité científico que de hecho se creó, creo que fue el 9 de marzo. Pero previamente había habido muchos grupos de trabajo técnico. Nosotros creo que es desde el 12 de enero del 2020, empezamos a trabajar con muchas sociedades científicas. De hecho, el día 30 de enero se hizo una reunión me parece que había participando 26 sociedades científicas y asociaciones profesionales, incluido colegios de médicos, etc. Y se tuvo una reunión porque llevábamos ya trabajando documentos con sociedades concretas y lo que se hizo allí fue reunirlas a todas para decirles, mira, estamos en esta situación, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que es muy posible que tengamos que desarrollar muchos documentos con muchos de vosotros. Entonces se planteó la situación, se discutió con ellos, se valoró la situación con la información que teníamos en aquel momento, sabiendo que podía explotar o podía quedarse en nada. Estábamos hablando de 30 de enero, no sabíamos lo que iba a pasar. Y el acuerdo final fue que se iban a crear grupos de trabajo de áreas específicas, de control de la infección, de gestión de pacientes, de salud laboral, de infectología, de unidades de cuidados intensivos y áreas afines, de un montón de grupos. Y de hecho se crearon y hemos venido trabajando con un total, si no recuerdo mal, la última vez que contamos, 41 sociedades científicas, si no me equivoco, desde final de enero del 2020. Es verdad que no están todas las que hay, pero todas las que están, algunas han tenido discrepancia con lo que se planteaba porque son grupos profesionales que en algunos casos coinciden en su visión, en otros casos no. Entonces hemos tenido que hacer, desde aquí hemos tenido que hacer un trabajo de intentar llegar a consensos muy importantes. En algunos casos se ha conseguido, en otros, pues alguna sociedad ha dicho, bueno, yo me quito de aquí porque no me entiendo con los demás o porque creo que no es mi rol o por la razón que haya sido, no voy a juzgarlo. Pero alguna sociedad sí que es verdad que en un momento determinado ha decidido desaparecer. Y es verdad que tampoco están absolutamente todas, eso es cierto. Eso por un lado. Luego el día 9 se crea el comité científico en el que se buscó un experto reconocido que además se pidió a las sociedades científicas de atención primaria, un experto de enfermedades infecciosas que se pidió a las SEINC, un experto en virología que se incluyó desde aquí por parte del Centro Nacional de Microbiología, un experto clínico de interna que tuviera mucha relación con infecciosas y que tuviera también, independientemente de que fuera microbiólogo o no, que fuera básicamente internista, un experto en epidemiología, dos de hecho, uno del Centro Nacional de EPI, pero luego sobre todo tuvimos un experto epidemiólogo en investigación en epidemiología, que se llama Miguel Hernán, que está trabajando en Harvard y que tiene muchos trabajos aquí en España y que aprovechamos porque tenemos mucha relación con él para incluirlo, y una experta en enfermería también estaba incluida. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, era un equipo formado por 9 expertos más coordinados por mí y por el ministro, más un apoyo que recibíamos de otro técnico del CAES. Y este comité se reunía periódicamente con el presidente, además. Luego, además de eso, cuando ya se creó el estado de alarma y empezamos a trabajar con los grupos de desescalada que estaban generando todos los escenarios posibles, etcétera, se creó otro comité de expertos técnicos, no recuerdo muy bien cómo se llamaba. Este comité era un comité muy amplio, con muchísima gente de muchos sectores, sectores que desde sanidad normalmente no controlamos y que nos costaba. Es este que he comentado antes,
que presidía la vicepresidenta cuarta del gobierno. Estos pidieron que no se dieran sus nombres y lo pidieron explícitamente. Luego algunos aceptó darlos, pero pidieron que no se diera su nombre. Querían ser un equipo que trabajara. La razón no voy a entrar. Yo personalmente creo que es bueno responsabilizarse de lo que uno hace, pero entiendo que, dado todo el follón que había, que algunos, viendo las orejas al lobo, prefirieran mantenerse en anonimato. Lo entiendo perfectamente. Y por lo tanto pidieron que no se dieran sus nombres, que ellos eran un experto, un grupo técnico que iban a dar un documento al gobierno o al Estado o a quien fuera, al ministerio, a la vicepresidenta, y que luego desaparecían y que no querían entrar en más juego. Entonces crearon los documentos de guía de cómo iba a hacerse la desescalada, de alerta temprana, de algunas cosas que se les habían pedido. En este grupo yo tenía acceso a las reuniones, no formaba parte de este grupo, pero sí que tenía acceso y sé más o menos cómo funcionaba, y sí que seguí un poquito a distancia todo el trabajo que hicieron, que fue muy bueno. Sí que es verdad que luego de este grupo se pidieron nombres y algunos aceptaron que se dieran, otros pidieron que no se dieran. Posteriormente, por el portal de transparencia, se exigió de algunos comités que se dieran su composición y de otros no se dio, no se exigió por el portal de transparencia, con lo cual ahí ha habido una especie como de agravio comparativo, de algunos la gente ha estado expuesta, de otros no. Y posteriormente, lo que sí que se hizo fue crear un grupo de trabajo en el ministerio, no un comité, no un grupo de expertos, nada parecido, un grupo de trabajo en el ministerio para hacer los informes de evaluación de la evolución en cada comunidad autónoma para dar, digamos, el proceso de desescalada, el paso a los diferentes niveles. Ese grupo eran funcionarios con experiencia, muchos de ellos del ministerio, o afines o adscritos durante ese periodo al ministerio, que su trabajo era formar un equipo con los técnicos de las comunidades autónomas, es decir, no eran un equipo de técnicos creado por el ministerio, eran trabajadores del ministerio o adscritos en ese momento al ministerio, que trabajaban mano a mano con los técnicos de las comunidades adscritos para trabajar en esto por las comunidades y generar el informe de comunidad. Y en base a ese informe de comunidad se tomaban luego las decisiones de si había que pasar o no de nivel en una reunión que mantenían los consejeros, cada consejero, con el ministro. En esa reunión participábamos más gente, obviamente, estaban sus técnicos, estaban los nuestros, se discutía y se llegaba a una decisión final que normalmente era por consenso entre la comunidad y el ministerio. Todavía estábamos en estado de alarma. Pero sí que es verdad que en algún momento, no es verdad, sí que es verdad que siempre se llegaba al consenso. Siempre las comunidades decían que lo entendían y que creían que era la decisión buena. Pero sí que es verdad que había algunas comunidades que decían, pero esto me va a generar un problema muy gordo y preferiría que no fuera esa la decisión. Entonces, decía otras cosas, ¿no? Luego a la salida. Exacto. Entonces, yo entiendo que eso es ya un juego político que se tiene que ver en otros momentos, pero es verdad que salpicó a todos los técnicos que hacían su trabajo. Y que yo entiendo que no se debe exponer a estos técnicos que hacen su trabajo, como lo hacen todos los días, que además son funcionarios, que quién es funcionario y quién no está publicado en el BOE. El salario de los funcionarios está publicado en el BOE, el mío, que yo soy funcionario, está publicado en el BOE. Me parece un tanto, yo diría que manipulador incluso, el que salga una noticia diciendo hemos tenido acceso por fuentes privilegiadas a la nómina de Fernando Simón o de tal funcionario del equipo técnico y cobra tanto. Pero si lo que yo cobro está publicado en el BOE, ¿por qué tienes que dar la sensación de que Fernando Simón tiene una nómina que estaba oculta? Es que es mentira. ¿Por qué no dices que Fernando Simón cobra lo que cualquier otro funcionario de su mismo nivel? Incluso menos, pero mis complementos son más bajos que otros funcionarios de mi nivel. Es decir, el problema no era el que los funcionarios sean públicos o se sepa de ellos su vida. El problema es la forma un tanto tendenciosa con la que se utiliza la información de servidores públicos que tienen que estar ahí, quieran o no quieran. Otros se pueden ir, ellos no. Ellos tienen que hacer su trabajo ahí todos los días. Entonces yo creo que en algún momento
se ha hecho un poco pernicioso el uso de la información de estos técnicos científicos. Este juego de vamos a tratar de desprestigiar cuando esos técnicos no tienen opción ni de defenderse ni de jugar ese mismo juego de desprestigiar al otro. Entonces, yo creo que en algunos casos la gente tiene derecho a la información y hay que dar toda la que se pueda, pero en algunos casos yo creo que se ha ido un poco demasiado lejos y yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado. Fíjate que, por ejemplo, todos los técnicos que trabajaron o participaron en ese proceso de desescalada del Ministerio, todos forman parte de alguna de las sociedades científicas importantes en España en salud pública, o de la Sociedad Española de Epidemiología, o de SESPAS, o de la Sociedad de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, o de alguna otra, de microbiología, de medicina interna, de todos. Es decir, algunos de ellos son incluso miembros de las directivas. Algunos de ellos habían sido nombrados por las sociedades científicas para participar en algunos de los otros grupos que te he mencionado antes, porque decían que está ahí en el ministerio, nos representa, nos fiamos de él, será más fácil si está allí que si tiene que ir o conectarse desde lejos. Es decir, que no son gente cualquiera, son gente con experiencia, nivel. No se pone a trabajar en estas cosas a un becario. No sé por qué cuando el ministerio dice puesto a un técnico del ministerio a trabajar, se le presume un nivel técnico inferior a si lo dice otro. No sé por qué. Son cuestiones que pasan en esta historia de alguna forma porque también ha sido una pandemia con mucho contraste, con muchos enfrentamientos y seguramente los que estáis en medio lo habéis padecido, ¿no? Algunas cuestiones así rápidas. El tema de los datos, que seguramente lo habrás vivido, ¿no? Pasar de no tener datos o tener un sistema de vigilancia muy centrado, muy basado en algunas enfermedades, a tener mogollón de datos, ¿no? Avalanchas de datos que cambian toda la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha mal vivido esa historia? Yo creo que lo que mal vivimos fue el darnos cuenta de que un sistema de vigilancia que era bueno para lo que conocíamos servía de muy poco para lo que necesitábamos. Y yo creo que eso es lo que mal vivimos, porque no nos lo podíamos creer. Era un sistema de vigilancia que ya te digo que funcionaba muy bien, se había invertido mucho, las comunidades lo estaban manejando y gestionando muy bien, y de pronto nos dimos cuenta que fallaba por todas partes. Y luego nos dimos cuenta además de que ya no era una cuestión de la herramienta informática, sino que había incluso problemas de hardware, de soporte físico, que las capacidades de memoria de los ordenadores, las capacidades de procesamiento de los ordenadores, de los servidores que teníamos, no eran suficientes, ni siquiera eso. Entonces, claro, te planteas, pero vamos a ver, yo puedo gestionar el software, puedo gestionar que la notificación se haga bien, pero aquí necesito que haya gente que sepa de conectar cables, de qué tarjeta de memoria es la buena, de cómo partir ficheros que llegan de fuentes múltiples. Nos dimos cuenta que si bien no estábamos trabajando mal para la vigilancia habitual, que ese salto que estamos diciendo desde hace años que hay que hacer, el salto digital para la vigilancia y para todo, que llevamos años. Yo recuerdo, fíjate, yo llegué a España de nuevo en el año 2003. Y si no me equivoco, no sé si fue en el año 2004 o 2005, en una reunión de la Sociedad Española de Epidemiología en Sevilla, ya comenté que necesitábamos saltarnos muchos pasos intermedios y digitalizar y automatizar procesos como fuera. Eso fue en el año 2004 o 2005, si no recuerdo mal, quizás fue el 6, pero no más. Y eso todos lo decíamos, estoy seguro que tú lo has dicho en alguna reunión, pero no se plasmaba, no lo hacíamos. Seguía habiendo pocos procesos automatizados. La gente quiere seguir viendo, tocando y manipulando sus datos como si fueran masa de pan. Y tenemos que aprender a trabajar de otra manera. Y nos hemos dado cuenta con este sopapo. Nos hemos dado cuenta que ya no podemos pensar que cada dato lo tenemos que verificar uno a uno, que tenemos que establecer mecanismos automáticos rápidos, automáticos e instantáneos de verificación. Y que tienen que salir datos
muy digeridos para que nuestro trabajo sea analizarlos e interpretarlos. Porque si no, no vamos a ser capaces de trabajar de aquí en adelante. De aquí en adelante, eso de la notificación semanal, de la notificación mensual, de la notificación urgente de algunas cosas, va a tener que pasar a la historia ya. Los datos tienen que estar disponibles permanentemente y con acceso permanente para quien los necesite cuando sea. Y nos va a tener que llevar un tiempo, porque esto lleva tiempo, pero no van a ser ya años, van a tener que ser meses. Y esto implica hospitales, atención primaria, servicios de veterinaria, servicios de ganadería, servicios de salud alimentaria o de gestión de riesgos alimentarios, servicios de salud ambiental, servicios de aguas. Va a implicar que todos esos tienen que tener sus sistemas automatizados, su transmisión de datos automatizada a los niveles superiores, que el acceso a las bases de datos es instantáneo, que tenemos cantidades masivas, impensables de datos disponibles y que vamos a ser capaces de analizarlos, que es lo que más miedo da. Sin duda alguna, sin duda alguna. Un poco, has hablado de algo que probablemente no es en la actualidad, que es algo que todos deseamos, que hemos dicho muchas veces, pero pensando, ¿cómo ves la pandemia en los próximos meses? Ya no digo de cara al futuro, el futuro cercano, porque el futuro lejano, ¿quién lo sabe? Y por tanto no tenemos una bola para poder decidir y verlo, pero ¿cómo ves el futuro? Mira, ayer tuvimos un revés con lo de AstraZeneca, pero sí que es verdad que por la evolución de los datos y lo que hay, es muy posible que en 1 o 2 semanas se pueda volver a vacunar con AstraZeneca. Y si no, bueno, es un revés que se puede solventar. Obviamente algún objetivo se tendrá que extender alguna semana, pero yo creo que se puede solventar. Mira, ahora mismo tenemos, según el segundo estudio de seroprevalencia, teníamos aproximadamente un 10% de la población que se había infectado y tenía un cierto grado de inmunidad. No sabemos si total, si al 80%, si el 90%, pero un cierto grado de inmunidad. Tenemos ahora mismo ya, si no me equivoco, casi 6 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna. Y de esos hay 1.700.000, creo que son, o cerca ya de 2 millones que han recibido al menos 2 dosis. Esto implica que ahora mismo ya es muy probable, y teniendo en cuenta la tercera ola, es decir, desde noviembre, que fue el último estudio de seroprevalencia, hasta ahora hemos tenido una tercera ola. Quiere decir que tirando por lo bajo, tenemos ahora mismo como un 15% de la población que se ha infectado. ¿Vale? Tenemos como aproximadamente ya un 10% de la población que ha recibido una dosis y al menos cerca ya de un 5%, todavía no, pero cerca, que han recibido 2 dosis. Es decir, si juntamos lo uno con lo otro, tenemos ya cerca, por no decir más, cerca de un 20%, entre un 20 y un 25% de la población que tiene algún tipo de inmunidad. Probablemente 80-90% de inmunidad. Seguimos manteniendo las mascarillas, seguimos manteniendo una cierta distancia, todavía no hemos perdido hábitos, afortunadamente, y sigue habiendo todavía medidas de control. Cada semana que pase, independientemente de lo AstraZeneca, cada semana que pase, tenemos aproximadamente 1 millón más de vacunados. Y esto se va a incrementar radicalmente a partir de la primera semana de abril, en el que van a empezar a venir del orden de 3 a 6 veces más vacunas de las que están llegando ahora. Es decir, si conseguimos aguantar hasta finales de abril sin tener una gran ola, o que sea una ola muy lenta, despacito, porque mantenemos unas medidas de control suficientes, nuestra población de susceptibles se reduce muchísimo. Podemos estar a lo mejor ya a finales de abril con 40, siendo muy pesimistas, 50% de la población con un cierto grado de inmunidad, si juntamos casos, vacunados, etc. Podemos estar ahí. No estamos ya tan lejos de ese R de 3 al que hay que quitarle 2 para que no haya ya más riesgo de epidemia, que sería un 66% de la población. Es decir, podemos tener una cuarta ola, pero cada semana que pasa sin que aparezca, y podemos tenerla además mañana y muy explosiva, pero cada semana que pasa sin que aparezca, tenemos más probabilidades
y eso ya he dicho un montón de condiciones que tienen que cumplirse, pero tenemos más probabilidades de que esa ola sea más lenta y más pequeña. Y cuanto más lenta sea, más probabilidades de que sea más pequeña, porque cada vez tendremos más inmunes. Esto durante este año. A partir de ahí, tendremos a la población prácticamente toda vacunada, un grado de inmunidad importante, y lo que habrá que ver es si el virus persiste otro año más o no. Si persiste, tendremos poblaciones de niños muy jóvenes, recién nacidos, y los pocos que queden sin vacunar, que serán los susceptibles. Mucha menos probabilidad de infección, por lo tanto menos transmisibilidad, menos incidencia, pero riesgo de brotes y riesgo de que haya casos. Los niños sufren menos, tendremos que plantear el siguiente paso, que es, ¿esto tendrá o no que acabar como una vacuna más de la infancia o como una vacuna estacional para ciertos grupos? Todo esto todavía nos queda mucho por aprender para saber qué va a significar. El problema es que tenemos que aprenderlo de aquí a final de año, no tenemos más margen. Sin duda alguna. Y una pregunta ya para terminar, Fernando. Me gustaría que dieras una vuelta a qué cosas, una vez ha pasado un año del inicio, un poquito más de un año desde que empezó esta historia, pero si tuvieras que cambiar cosas, si ahora pensar qué cosas no haría o mejor dicho, o qué cosas crees que tendrían que haber reforzado para hacer un cambio, para hacerlo mejor, para cambiar, para que esta historia hubiera sido diferente. Tienes todas las posibilidades del mundo para poder pensar. Mira, te voy a decir 2 o 3 cosas que creo que teníamos que haber hecho hace muchos años. Ni 2 ni 3. Yo creo que llevamos ya 21 años del siglo XXI, al que coincide, y creo que hay cosas que en el siglo XXI no era... Yo creo que teníamos que haberlas atacado mucho antes. Es verdad que la crisis no ayudó, pero yo creo que teníamos que haberlas atacado. 1. Nuestro sistema de atención primaria no estaba bien dimensionado en cuanto a profesionales. Nuestro sistema de atención primaria es algo que pocos países tienen, digamos, un equipo de primera línea y una barrera para el resto del sistema tan potente, tan buena y tan exitosa como la que hemos tenido nosotros. Y se ha visto claramente en esta pandemia que hemos estado esquilmando o acabando con ese recurso tan bueno que teníamos. Ahora yo creo que vamos a conseguir que la atención primaria tenga el sitio que tiene que tener. Y yo creo que es clave. Es ya no por cuestiones solamente puramente sanitarias desde el punto de vista médico-asistencial, sino también porque son nuestra primera entrada de comunicación y de formación de nuestra población. Y creo que eso teníamos que haberlo hecho desde mucho antes. Si no depende de mí, obviamente, pero sí que desde mi puesto y todos los que estén oyendo esto probablemente desde sus puestos, podíamos haber hecho más para conseguir que eso se hiciera. No sé si mucho, poco, poquito, pero todos siempre tenemos alguna opción en algún momento determinado de influir en alguien que sí que puede llegar a buen puerto algunas de estas iniciativas. Yo, por mi parte, no lo hice bien y eso lo tengo clarísimo. Creo que tenemos que tener más reservas estratégicas de las que tenemos. Hemos estado durante años fijándonos en algunas, pero desgraciadamente, y tenemos algunas desde hace tiempo, pero desgraciadamente nos habíamos dejado para más tarde las que eran importantes ahora. Dicho eso, es verdad que desde el Estado nunca podremos, ni creo que debamos, tener reservas estratégicas para toda la población. Nuestras reservas estratégicas, que en este caso serían probablemente de equipos de protección, tanto productos sanitarios como equipos de protección personal, probablemente tienen que dirigirse a garantizar la autosuficiencia durante un periodo no muy largo, porque tampoco se puede, son millones y millones de mascarillas, de guantes, de batas que se gastan diariamente en España. Por lo tanto, podemos garantizar una cierta cantidad durante un periodo, pero tenemos que conseguir mecanismos para que en ese periodo se establezcan otros mecanismos de aprovisionamiento. Yo creo que sí que podemos tener un almacenamiento suficiente y ya se está trabajando muy duramente en ello y ya tenemos. Sí que creo que en España y en todos los países del mundo
hemos fallado con nuestra visión de la globalización. La globalización se ha convertido en el que un solo país nos provee a todos de todo. Y eso ha sido un error enorme. No quiere decir que tengamos que fabricar mascarillas todos los días en España, pero no podemos permitir que el único país que puede fabricar y que sabe fabricar mascarillas en el mundo sea China. Tenemos que conseguir unos mecanismos empresariales en España que, si es necesario activar producción local, se active. Si podemos conseguir que alguien produzca, aunque sean pocas, rutinariamente en España, y que se garantice que se le van a comprar, aunque sean un poco más caras, y se distribuyan el sistema para mantener esa capacidad en activo, ahí me parece bien. Pero si eso es demasiado costoso, por lo menos tener mecanismos para que en 3 días una empresa con la que ya se ha acordado algo pueda activar la producción en España. Y eso tenemos que trabajarlo a medio o largo plazo, o a corto o medio plazo. Y quizás teníamos que haberlo pensado antes. Yo creo que eso son cosas previas que teníamos que hacer. Y la tercera, teníamos que haber reforzado nuestro sistema de vigilancia. Llevamos en el Ministerio ya bastantes años tratando de implementar la Ley General de Salud Pública del 2011. Y uno de los aspectos clave de la Ley General de Salud Pública es la red de vigilancia en salud pública. Teníamos que haber conseguido una red de vigilancia con todos esos sistemas de información que antes he mencionado. Y teníamos que haberlo conseguido ya. No hemos podido hacerlo por múltiples razones y yo es verdad que he hecho esfuerzos, pero quizás no he hecho todos los que debía de haber hecho o no he tenido el tiempo para hacerlos, no lo sé. Pero desde luego ahí sí que el no tenerlo ahora, quizás en parte sí que puedo tener yo una parte de responsabilidad. Luego, durante la epidemia. Durante la epidemia creo que primero lo que pasó en verano, ya hemos comentado que no conseguimos dar los mensajes adecuados, eso está claro. Inicialmente, yo creo que quizás podíamos haber sido más duros en el momento adecuado, no en enero o en febrero. Quizás podíamos haber sido más duros a principios de marzo, no con las medidas, con los mensajes a la población. Yo creo que podíamos haber concienciado más a la gente de que no se tomaran a broma lo de que si alguien tiene síntomas se tiene que quedar en casa. Yo creo que eso era clave. No podíamos ir mucho más allá porque la información no nos permitía dar con seguridad muchas más cosas. Las mascarillas es verdad que ha habido mucho debate, pero yo ahí creo que sí que se decía que las mascarillas ayudaban, pero el proponer medidas que no son aplicables porque no hay, es muy el debate de si hay que recomendarlas aunque no haya, no hay que recomendarlas, yo creo que no es fácil y yo creo que aún podríamos debatir mucho rato sobre esto y me gustaría en algún momento que llegáramos a acuerdos técnicos de cuál sería la mejor forma de hacer, pero incluyendo a gente de comunicación social. Creo que sería importante. Sí que creo que podíamos haber presionado mucho más a nivel internacional, en concreto a la OMS y a China, para tener más información antes, de mayor calidad. Yo creo que China probablemente no ocultó demasiada información, algo seguro que ocultaría, alguna cosa no llegaría a tiempo, alguna la querrían verificar y eso retrasa información que luego es clave. Pero yo creo que no ocultaron demasiadas, sí que creo que en muchos casos no tenían suficiente y que en los momentos clave quizás no se hizo el esfuerzo internacional, quizás por parte de la OMS, quizás por parte de otros grupos, para tratar de conseguirla y que nos diera un poco más de luz. Yo creo que eso fallamos un poco. Por otro lado, también creo que, bueno, algunas medidas pueden ser muy discutibles. Por ejemplo, el confinamiento se hizo porque había muchas incógnitas de qué medidas iban a servir o no. Fíjate que en la segunda y tercera ola no se ha hecho un confinamiento igual, pero es que tampoco es necesario hacerlo. Si hubiéramos tenido la experiencia de un confinamiento similar en la primera ola, probablemente no hubiera sido igual. El que alguien salga de su casa a correr él solo no es riesgo para nadie, aunque vaya sin mascarilla. Pero en el confinamiento había mucha presión porque eso tampoco se permitiera. Y no había argumentos para decir, ¿pero qué decís? Entonces yo creo que sí que hubo situaciones de las que hemos aprendido mucho, pero al principio era difícil de valorar. Yo creo que a nivel personal sí que creo que
ya técnicamente tenemos que tener una unidad de modelización nacional que haga modelos, pero que coordine a otros modelizadores, pero sobre todo que garantice que los modelos incluyen la información técnica específica del problema que nos permite fiarnos de esos modelos. Eso yo creo que es clave. Y lo vamos a hacer, no sé si en 2 meses, en 3 o en 1 año, pero lo vamos a hacer. Y vamos a hacer más cosas. Y yo creo que todo esto son más lecciones aprendidas que cosas que hubiéramos cambiado. Quizás yo hubiera, dentro de mi unidad, quizás hubiera mandado a más gente a trabajar a casa antes, por ejemplo. Pero eso es una cuestión interna del trabajo, de cómo nos organizamos en la unidad. Quizás a nivel personal y a nivel interno sí que hubiera modificado más cosas. A nivel nacional es difícil. Yo creo que necesitamos reflexionar mucho sobre lo que se ha hecho, lo que se podía haber hecho y lo que se podía haber hecho antes o lo que se tenía que haber hecho después. Y no creo que ahora mismo yo tenga la cabeza suficientemente clara como para ir mucho más allá de lo poquito que te he dado. No te puedo dar más, lo siento. No, has dado muchas cosas, Fernando. Ha sido un placer, sin duda alguna. Yo creo que has hecho un repaso fantástico por este proceso de 1 año duro. Para ti ha sido, supongo, muy duro. Muy duro y que, sin duda alguna, con muchas cosas bien hechas, sin duda alguna, con cosas discutibles, pero que serían discutibles para cualquiera, sin duda alguna, y que creo que en ti emana pues, la gestión de una pandemia. Pues se llama Fernando Simón, personaje del año para mucha gente, ¿no? Para muchas historias, pero sin duda alguna un placer haber conversado contigo. Yo espero que podamos volver a hablar y podamos comentar de cara a un futuro hacia dónde tiene que ir, cómo va a ser el CAES del futuro, cómo se va a integrar el CAES con una agencia de salud pública, con un centro estatal de salud pública, cómo se trabaja con las comunidades autónomas, en fin, muchas cosas del futuro que seguramente iremos viendo poco a poco. Será un futuro cercano, no te despistes. Será un futuro cercano, todo esto hay que trabajarlo rápido y yo creo que es importantísimo. Y para mí ha sido también un placer hablar contigo. Yo espero que lo poco que se pueda sacar de bueno de lo que he contado, pues que aproveche y que sirva para otros. Y luego que también ha habido cosas malas. Has dicho cosas discutibles, cosas buenas, pero también ha habido cosas malas, Joan. Hay que decirlo también. Ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que debíamos. Sin duda alguna, pero forma parte de la actividad humana. No todo lo hacemos bien y claro, uno tiene que ser consciente de que una pandemia que no conocíamos, que no nos había pasado nunca, es normal que hagamos cosas bien y cosas mal. La clave es que lo que hemos hecho mal nos sirva para no volver a caer en el intento, ¿no? Bueno. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Tus reflexiones y un placer. Gracias a vosotros.